Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Es el mensaje que subió Yuli Cuña, la esposa del pirata Hernán Barcos, luego de conocerse que el delantero de 41 años no continuará en Alianza Lima para el 2026, dando a entender claramente, pero claramente que este tema se resolvió por asuntos no estrictamente futbolísticos. El tema Barcos nos permite abarcar distintas aristas. Con miras hacia los torneos internacionales del próximo año, ¿era necesario prescindir de uno de los delanteros de 41 años por más injusto que parezca? ¿Por qué llaman soplón a Barcos? ¿El pirata merecía otra despedida? El fútbol es así de ingrato. ¿Cómo se le puede dar esta salida a un futbolista que llegó en uno de los momentos más tristes de la historia del club, para ser la cabeza después del renacer futbolístico del equipo victoriano? ¿Cómo cuando se está terminando la temporada el hincha blanquiazul se entera que en el club ya no estará más ese viejo hermoso que solo se ha dedicado a defender el escudo con uñas y dientes? Sabemos que nadie es eterno, pero lo que le molesta al hincha es cómo es que se descarta a un futbolista, por entre comillas, no tener códigos y ser soplón. Pero aquí habría que profundizar un poco. O sea, si uno viene observando irregularidades, indisciplina en el plantel, ahora resulta que callar es tener códigos. O sea, formar parte del problema es tener códigos. Entonces resulta que lo más importante es cuidar los caprichos de algunos jugadores en vez de poner por delante los intereses del club. En la última conferencia de prensa post partido ante UTC, Pipo Gorosito había mencionado sobre el caso Barcos que todos eran iguales, y esto no es así, y sorprende porque Pipo ha sido futbolista. Como en todo trabajo, siempre hay jerarquías. Cada quien debería saber cuál es su lugar. Entonces, Barcos, que es el futbolista extranjero más importante en la historia del club, debería tener un trato distinto que se condiga las tantas alegrías que el futbolista le dio al equipo, y eso también lo deberían saber sus propios compañeros. Ya Barcos había mencionado que el problema no era económico, era más un asunto interno, de comportamiento y de formas de manejo que incomodaba a cierto sector del plantel, y es que para nuestra idiosincrasia futbolística, Barcos es un jugador atípico, un lunar, un bicho raro que justamente llegó a trascender en el fútbol principalmente por su compromiso y respeto que sobre todo le tiene a este deporte. Una buena cantidad de hinchas tiene prejuicios respecto a la edad, que Alianza necesita jugadores jóvenes, que ellos ya están muy viejos, ya no corren. Y si por un momento nos olvidamos de la edad y nos hacemos la pregunta, ¿Barcos rindió esta temporada? Claro, si es uno de los goleadores del equipo, además de haber convertido goles importantes e inolvidables para el hincha blanquiazul. Muchos hablan con una facilidad de cambio como si contratar delanteros con gol fuese pan comido. En algún momento Barcos compitió con Sabaj. ¿Quién era más joven? Pablo. ¿Quién hizo más goles? Hernán. Yo entendería el cambio si el nivel de Barcos hubiera bajado, pero lastimosamente para muchos la avanzada edad de Barcos no es proporcional a su nivel futbolístico. Pero Aarón, ¿cuál hubiera sido una salida decorosa para el Pirata? El término de un ciclo para un jugador que ha marcado la historia del club se debe planificar. Pero al margen de esto, insisto, aquí lo que realmente causa tristeza es que la salida de Barcos se deba más a un disgusto actitudinal por alguien que entiende que el alcahueterismo no es sinónimo de amistad. Aunque tampoco sorprende tanto esto porque recordemos que quien hoy está en la cabeza de la toma de decisiones deportivas en Alianza Lima, el señor Franco Navarro, cuando era entrenador también prefería dar su brazo a torcer o jugar en pared con los indisciplinados por conseguir resultados inmediatos, dando infinitas oportunidades. Si no, pregúntenle a Yandés. Estoy seguro que sin este capítulo donde la indisciplina rompió el grupo y la salida de Hernán se diera por una decisión futbolística pese a haber marcado goles, la hinchada hubiera estado igual de triste, pero hubiera digerido mejor la decisión. Ahora los navarros tendrán una chamba durísima y sin margen de error. Primero que con este lío, si pierden contra Cristal o no clasifican a la fase de grupos de la Libertadores, ya eso podría incrementar la ira del hincha blanquiazul,
queriendo que alguien se haga responsable y asuma las consecuencias, por ende, que rueden cabezas. Lo otro es conseguir a otro delantero que reemplace los goles de Barcos. Lo que sí resulta curioso es que Alianza Lima decide prescindir de Hernán Barcos y en contraparte prefiere quedarse con los Zambrano, Cepelín y Quevedo, que a lo largo del año han demostrado que a Alianza les importa muy poco. Un carajo les importa Alianza. Cosas locas que tiene el fútbol peruano. Muy pocas veces hemos visto a un extranjero tan comprometido con su institución. Quedará en el recuerdo la vez que llegó a Alianza Lima sabiendo que en ese momento iba a jugar segunda división. En el recuerdo quedará la vez que ante la necesidad del equipo se ofreció a demostrar que no solo sabe hacer goles, sino también sabe evitarlos. Y así se puso los guantes para fungir de arquero. Quedará en el recuerdo de muchos con los distintos gestos que tuvo con el plantel femenino y tantos otros que no nos enteraremos y que él no contará porque no le interesa figurar con su don de persona. Barcos se quería retirar en este club y cuando pase el dolor le ofrecerán que siga trabajando en Alianza en otra área. Ya Barcos se ha secado las lágrimas y ahora está concentrado en conseguir el objetivo en estos últimos compromisos. El cariño de la gente sigue siendo su motor para entregarle un último consuelo que seguramente para el fanático blanquiazul sabe a poco. Ahora el hincha querrá demostrarle a Barcos que una cosa es la administración y otra cosa es el verdadero hincha de Alianza Lima, que cada fin de semana en Matute le demostró su agradecimiento y en el próximo partido de local no será la excepción.